del Procurador del Común correspondiente al año 2004. Para la presentación del informe, por parte del excelentísimo señor Procurador del Común de Castilla y León, señor García Álvarez, tiene la palabra el señor García Álvarez. Excelentísimo señor presidente de la Junta, excelentísimo señor presidente de las Cortes, señorías, señoras y señores. La ley establece que el titular de la institución debe exponer oralmente un resumen del informe y, sin embargo, en esta ocasión, transcurridos ya los 2 períodos para los que fui elegido, estoy seguro de que no se objetará al hecho de que, sin obviar el resumen, haga además algunas consideraciones a propósito de esta institución, tanto con perspectivas de pasado como de futuro. Espero con ello contribuir a aclarar ideas sobre la aportación que la Procuraduría del Común ha hecho y puede seguir haciendo a la defensa de los derechos del ciudadano y del ordenamiento jurídico castellano y leonés y a la supervisión de la Administración. No es pretencioso pensar que mi experiencia pueda contribuir a ese fin, máxime cuando a punto ya de dejar este cargo público me resulta tanto más fácil acercarme al ideal de la objetividad en mi exposición. Señorías, no hace falta subrayar el hecho de que estos 2 mandatos han sido los de la puesta en marcha de la institución, en los que, por tanto, no me he limitado a la tramitación de los expedientes, sino que he tenido que dar a conocer la Procuraduría del Común a los ciudadanos y, asimismo, a las administraciones, a la vez que en ocasiones era necesario convencer a estas últimas de la obligación de colaborar con el Procurador del Común. Nadie debe sorprenderse, pues, si afirmo que este aspecto de mi labor ha requerido no pocos esfuerzos por nuestra parte. Nadie sabía en el año 95 nada acerca de la Procuraduría del Común. Todavía hacía poco, un diputado provincial me preguntaba si el Procurador del Común era nombrado por el Gobierno central o si dependía de la Junta de Castilla y León. Es comprensible, pues, lo arduo de la tarea: tramitar expedientes, dar a conocer la existencia y al tiempo explicar, cuando no intentar convencer a la Administración de que es obligatorio colaborar con la institución. Es cierto que a lo largo de estos años el Procurador del Común parece haber contado con la confianza de los ciudadanos, como se infiere del mantenimiento en líneas generales de un número de quejas entre las 2.100 y las 2.500 anuales, a las que hay que añadir las actuaciones de oficio. En total, en el tiempo transcurrido hasta hoy, más de 24.000 quejas y casi 1.000 actuaciones de oficio. El número de quejas presentado, de todos modos, señorías, es bastante inferior al número de ciudadanos que han hecho uso del derecho que se les reconoce para acudir al Procurador del Común. Pues si bien es cierto que en ocasiones una sola persona puede presentar más de una reclamación, no lo es menos que con cierta frecuencia son colectivos de personas los que solicitan la intervención del Procurador a propósito de una única pretensión común a todos ellos. El informe es, como en ocasiones anteriores, amplio y en buena medida pormenorizado, y es lógico y es bueno que sea así. Permite al interesado acudir con ayuda del detallado índice a consultar el material que estime oportuno, sin tener que hacer necesariamente trámites adicionales para obtener una información más completa. Es la única manera, además, de, llegado el caso, hacer una comparación entre el punto de vista de una administración y el del Procurador del Común. Pero, por otro lado, a los efectos de proporcionar una visión rápida y de conjunto de las actuaciones, desde 1996 se publican en cuaderno aparte del Boletín Oficial de las Cortes unas consideraciones generales seguidas de las correspondientes estadísticas, sin olvidar que, además, como medida divulgativa, procedemos a publicar una revista del informe anual, donde en un corto número de páginas exponemos resúmenes breves e ilustrados que ayudan a hacer llegar sobre todo al ciudadano medio el contenido de nuestro trabajo. Haré a continuación, como exige la ley, un breve resumen de nuestras actividades durante el pasado año, subrayando las más destacadas o algunas de las más destacadas. Se ha puesto de manifiesto, señorías, que el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad no se respeta siempre por las administraciones.
Deseo enunciar aquí algunas de las medidas que se han recomendado de oficio en esta materia. En el ámbito de la Administración local, se ha propuesto la introducción en la normativa de un precepto que obligue a las corporaciones a incluir en las bases de las convocatorias los motivos por los cuales se apartan, en su caso, del sistema de oposición. El Ministerio de Administraciones Públicas ha puesto de manifiesto que próximamente va a atender a esta petición. Asimismo, se ha sugerido incluir en la normativa la prohibición de configurar la prestación de servicios en régimen de interinidad como un mérito especial o derecho preferente para el acceso a la condición de funcionario de carrera. También se recomendó la mejora de los procesos de selección del personal interino para el desempeño de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional. En el ámbito de la Administración autonómica, deseo mostrar mi preocupación por la inclusión en la recientemente aprobada Ley de Función Pública de Castilla y León de una disposición transitoria segunda que parece amparar auténticos procesos de funcionarización del personal interino que lleve más de 10 años prestando servicios. En relación con la misma y teniendo en cuenta que parece admitir más de una interpretación, el tema por lo demás es delicadísimo, lo sé, y probablemente impopular una vez más para el Procurador del Común, pero debo decir que es intención de esta Procuraduría actuar de oficio una vez que tenga lugar la publicación de dicho texto normativo. Otra problemática de la que me he ocupado de oficio es la relacionada con la selección del personal de las entidades de naturaleza privada vinculadas a las administraciones públicas. El futuro reglamento de la Ley de Fundaciones va a incluir las recomendaciones realizadas. Por último, en relación con las empresas públicas, se propuso la modificación de las leyes autonómicas por las cuales se había procedido a la creación de las mismas. Esta cuestión, por otro lado, fue debatida por estas Cortes en 4 proposiciones, como saben, presentadas con posterioridad a la actuación de esta Procuraduría. También se consideró conveniente la modificación de los estatutos de las empresas privadas locales y de las asociaciones para la gestión de fondos de programas comunitarios con la finalidad de exigir que la selección del personal se lleve a cabo mediante convocatoria pública y con respeto a los principios de mérito y capacidad. En relación con la Plaza de Toros de León, con la cubierta de la Plaza de Toros de León, como ya indiqué en el informe del año 2003, que recordarán, y que ha pasado totalmente inadvertida para todos los medios de comunicación de esta comunidad autónoma, después de varios escritos en los que indicaba el Ayuntamiento la necesidad de adoptar las medidas que en su día fueron puestas de manifiesto en la resolución formulada, y en las que se advertía expresamente que en otro caso se pondrían los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, procedí en consecuencia mediante escrito dirigido al mismo. La remisión se justificaba no solo en la vulneración de la normativa administrativa aplicable al caso, sino sobre todo en la posible afectación del derecho fundamental a la vida y a la integridad física. A pesar de que el fiscal jefe nos comunicó el archivo de las diligencias de investigación, cuya copia, por otro lado, he solicitado y reiterado, por considerar que los hechos no son constitutivos de infracción penal, continuamos nuestras actuaciones y las continuaré hasta el final, mientras esté en funciones, las que nos permite el ordenamiento jurídico, claro está, dada la frecuente organización de espectáculos de masas en un recinto a propósito del cual no consta hasta la fecha al Procurador del Común que haya garantía respecto de su seguridad. En mi última comparecencia ante las Cortes de Castilla y León ya anticipé mi deseo de elaborar un estudio específico en materia de tráfico. Cumpliendo con mi propósito, en el mes de octubre presenté un informe especial que se justifica en el contexto de la preocupación que siempre he tenido en materia de seguridad vial, no por la ordenación del tráfico, como irónicamente se comentó en alguna ocasión por alguna autoridad, sino porque puede comprometer el derecho fundamental a la vida y a la integridad física. Preocupación, por otro lado, que puse de manifiesto en numerosas ocasiones ante las diferentes administraciones públicas. La apuesta por una adecuada promoción y gestión de viviendas de protección pública ha sido una constante en la actuación de esta Procuraduría. En relación con las viviendas promovidas con subvención de la Junta, se recomendó la modificación de la orden reguladora de su adjudicación, con la finalidad de garantizar que las viviendas finalmente asignadas sean la composición de la unidad familiar. Asimismo, recientemente, he sugerido que la citada orden amplíe el número de posibles beneficiarios de estas viviendas, introduciendo excepciones al requisito de residencia del solicitante.
Estas recomendaciones han sido aceptadas por la Consejería de Fomento. Se ha recomendado también la aprobación de una regulación de la adjudicación de viviendas de protección pública promovidas por operadores privados. Esta resolución fue aceptada por la Consejería de Fomento y hace algunos días estas Cortes han aprobado una proposición no de ley que recogía las propuestas realizadas por la institución. De oficio y con la finalidad de evitar la generalización de conductas como la falta de destino de la vivienda a domicilio habitual del adquirente o su utilización especulativa, se procedió a recomendar a la Consejería la elaboración de un proyecto de ley de vivienda reguladora de la actuación de la Administración y en especial del régimen sancionador aplicable. De otro lado, la necesidad de definir qué se debe entender por vivienda digna y adecuada llevó a esta Procuraduría a recomendar la aprobación de una norma reglamentaria reguladora de las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad que necesariamente deben ser cumplidas por todas las viviendas. La resolución formulada fue aceptada y su contenido se incluye en un decreto que está siendo elaborado por la Consejería de Fomento. Por último, con la finalidad de atender las especiales necesidades de las personas mayores, se procedió a formular una resolución a la Consejería de Fomento y a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, en la que se instaba la celebración de convenios de colaboración con la finalidad de promover apartamentos protegidos y alojamientos protegidos públicos. La resolución también fue objeto de aceptación. Una preocupación que también ha sido constante, recordarán, señorías, desde el inicio de mi primer mandato, ha sido la contaminación acústica. Me gustaría referirme brevemente a algunas de las acciones del pasado año, porque pese a las dificultades, pese a la lentitud, se va avanzando, yo creo, también en esta materia. En primer lugar, en no pocas ocasiones, los ayuntamientos han realizado mediciones o solicitado informes sobre condiciones acústicas con posterioridad a nuestra petición de información. En otros casos, iniciada nuestra actuación, se ha legalizado la actividad. Por ejemplo, así se ha procedido respecto a un bar-sito en Puebla de Sanabria, al cual se otorgó licencia de apertura en el curso de tramitación del expediente, pero tras cumplir con los requisitos exigidos. También hemos podido comprobar el cese de la actividad de 2 locales en la provincia de Ávila en el transcurso de la tramitación de los correspondientes expedientes de queja. El Ayuntamiento de Palencia, una vez iniciada nuestra intervención y en relación con un supermercado de la localidad, requirió el mismo para que presentara certificado de medición de niveles sonoros y justificara los aislamientos con que, así como para que acreditara las modificaciones que se han producido en la actividad desde su apertura. El Ayuntamiento de Ávila, en relación con una actividad de café-teatro, contestó a nuestra solicitud señalando que había realizado una serie de mediciones con posterioridad a la misma y que a la vista de los resultados obtenidos procedió a precintar los potenciómetros. En relación con una actividad dedicada a la reparación y venta de vehículos en Ponferrada, pudo comprobarse la existencia de 2 informes técnicos, uno emitido con anterioridad al inicio de mi intervención y otro con posterioridad. En el primero se concluía que la empresa en cuestión cumplía con la legislación vigente, mientras que en el segundo se manifiesta que incumple las normas urbanísticas. Como consecuencia de este segundo informe, se inició expediente a la empresa para que adopte las medidas correctoras señaladas en el mismo. En el curso de nuestra investigación sobre determinados establecimientos de la ciudad de Segovia, pudo comprobarse que uno de ellos acumulaba 24 denuncias por infracción del horario de cierre desde el año 2000. Como consecuencia de las mismas, se tramitaron por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia 21 expedientes sancionadores contra el mismo que concluyeron con multas de 300 euros. En este caso, formulé resolución al Ayuntamiento de Segovia, que la aceptó, y otra a la Administración Autonómica a la vista de la, a mi parecer, soportable por insuficiente cuantía de las multas. También hay que destacar otros 2 expedientes, los cuales concluyeron también en 2 resoluciones. La primera relativa a un pub en la localidad palentina de Herrera de Pisuerga y la segunda a un bar en la localidad de Aranda de Duero. En contestación a la primera, la Corporación puso de manifiesto el inicio de un expediente sancionador contra el titular, así como el precinto de todos los equipos musicales existentes en el establecimiento. En el segundo de los expedientes, el reclamante comunicó que el Ayuntamiento había adoptado las medidas oportunas y que consideraba resuelto su problema. Las explotaciones ganaderas. En relación con las explotaciones ganaderas, señorías, no puedo dejar de pensar en las consecuencias económicas para los titulares de aquellas cuya cura se haya decretado, y en algunos casos a instancia de esta Procuraduría, y a las que ya no beneficiará, presumiblemente,
el régimen excepcional y transitorio que contempla la proposición de ley presentada en estas Cortes, máxime teniendo en cuenta que en bastantes ocasiones el titular de las mismas tenía más o tiene más de 55 años y constituía su único medio de subsistencia hasta alcanzar la pensión de jubilación. Estoy seguro de que comprenderán mi preocupación. En materia de medio ambiente, esta Procuraduría también llevó a cabo de oficio 2 actuaciones relacionadas con el régimen jurídico aplicable a las instalaciones de infraestructuras de radiocomunicación. Las resoluciones formuladas fueron aceptadas por la Administración autonómica, la cual asumió los compromisos de incorporar la modificación sugerida en la próxima reforma del decreto y de garantizar el cese de la actividad de las antenas que no cumplan con la normativa aplicable. Cabe destacar también en relación con la problemática medioambiental la actuación de oficio relativa al lago de Sanabria, la cual ha permitido constatar la existencia de un colector que todavía hoy está vertiendo sus aguas directamente a las proximidades del lago. Asimismo, y en relación con esta misma problemática, debe hacerse referencia a acciones relativas a los cielos abiertos en el Valle de la Ciana, que han culminado en 4 resoluciones, 2 a la Consejería de Medio Ambiente y 2 al Ayuntamiento de Villablino. En materia de archivos, señoría, esta Procuraduría, a instancia de parte, recomendó a la Consejería de Cultura y Turismo que, de conformidad con las leyes de patrimonio cultural y de archivos y patrimonio documental de Castilla y León, que establecen la obligación de velar por la reintegración de los documentos de su patrimonio que se encuentren depositados fuera de su territorio, realizara las correspondientes gestiones con el Ministerio de Cultura para lograr la traducción al Archivo Catedralicio de Ávila de la conocida como Biblia de Ávila y otros documentos que, como ustedes saben, salieron de Ávila hacia Madrid en 1869, en la denominada última desamortización. Al mismo tiempo, y siendo condición indispensable para la devolución de la Biblia, y ello es muy importante, el cumplimiento por parte del Archivo Catedralicio de Ávila de las obligaciones impuestas por la normativa aplicable, se instó a la Administración autonómica a garantizar dicho cumplimiento en cuanto a conservación, organización y acceso a los fondos documentales, ejerciendo en caso contrario la Administración autonómica la potestad sancionadora frente al Cabildo Catedralicio. Con posterioridad a esta actuación se presentó en estas Cortes una proposición no de ley relativa a este asunto y que creo no ha sido debatida aún. En el ámbito de la protección de las personas mayores, esta Procuraduría llamó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que se eliminen las pagas extraordinarias de las liquidaciones que se practiquen para la financiación del coste de las estancias en plazas residenciales dependientes de la Administración autonómica o concertadas, en relación con todos los residentes y con independencia de la fecha de su ingreso. Esta resolución había sido efectuada por esta Procuraduría, lo recordarán, por primera vez en el año 2001. En aquella ocasión no se recibió respuesta alguna en relación con la misma. En el año 2004, la Administración ha rechazado de forma expresa la citada resolución, lo que lamento. A la necesidad por la suficiencia económica de las personas mayores, en especial de las que cuentan con menores recursos, responde también otra resolución del Procurador, mediante la que se instaba el inmediato desarrollo de la Ley de Atención y Protección a las personas mayores en lo relativo a las ayudas económicas destinadas a las familias o personas que ejerzan como cuidadores de personas mayores. También se ha considerado precisa la regulación de la figura del acogimiento familiar de personas mayores. En relación tanto con las ayudas a cuidadores como con el acogimiento familiar, la Consejería de Familia indicó, en síntesis, que existía coincidencia entre las actuaciones realizadas o que se estaban elaborando por la misma y el contenido de la resolución de esta Procuraduría. Finalmente, también en el ámbito de la protección de este colectivo, se ha reflexionado sobre la necesidad de regular los traslados entre centros de la tercera edad situados en distintas comunidades autónomas, así como sobre la posibilidad de que pueda solicitarse el ingreso en un centro residencial
perteneciente a la red pública de una comunidad autónoma distinta de aquella en la que reside el solicitante. Remitida la actuación al Defensor del Pueblo, por si resultara procedente continuar con las actuaciones dirigidas a solucionar el problema, esa institución comunicó que se había trasladado a la Administración la necesidad de buscar soluciones para la cuestión en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. El Procurador, en el ejercicio de sus funciones en defensa de los menores, ha recomendado a la Administración Autonómica la elaboración de una normativa específica denominadas ludotecas, así como la modificación del artículo 148 de la Ley de Promoción, Atención y Protección de la Infancia, con la finalidad de atribuir al ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las infracciones tipificadas en la citada ley a la Consejería de Familia. El rechazo de la segunda de las resoluciones aludidas motivó que esta Procuraduría se dirigiera nuevamente a la Consejería, poniendo de manifiesto que los motivos alegados por la Administración, a mi juicio, nada o poco tenían que ver con la necesidad de residenciar las competencias sancionadoras de forma exclusiva en los órganos de la Administración autonómica. Además, la necesidad de procurar la mayor eficacia del acogimiento familiar de menores y facilitar la consecución de sus objetivos hizo reflexionar al Procurador del Común sobre la necesidad de implantar apoyos o recursos de respiro para los acogimientos familiares, fundamentalmente de especial dificultad, que permitan reducir los niveles de sobrecarga, tanto física como emocional, de las familias acogedoras. La constitución de dichos apoyos o recursos, instada por esta Procuraduría a la Consejería de Familia, implica la ejecución práctica de la propia planificación regional y servirá de medio para impulsar y ampliar la captación de familias acogedoras para este tipo de acogimientos con características o dificultades especiales. Dicha resolución fue aceptada, por lo que se refiere a proporcionar cada vez más y mejores apoyos de respiro a las familias acogedoras. También debe destacarse el informe especial elaborado por el Procurador del Común sobre los menores desprotegidos o en situación de riesgo de esta comunidad autónoma. Silencio, señoría. Valoro positivamente la atención prestada por las administraciones implicadas a las consideraciones realizadas y el seguimiento de las resoluciones formuladas en defensa de la infancia. En el ámbito de la protección de los enfermos mentales, como saben, una de mis más importantes preocupaciones, los colectivos afectados reclaman la creación de recursos específicos por este orden. Unidades de larga estancia, cuya existencia se considera urgente, miniresidencias, al menos una en cada provincia, y pisos tutelados. También se plantea la necesidad de elaborar un protocolo para los ingresos de personas con enfermedad mental en las unidades de agudos de los hospitales en supuestos de crisis, especialmente cuando se trata de ingresos involuntarios. Además, en este ámbito, el Procurador del Común ha instado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que se creen nuevos centros o plazas que permitan hacer efectivo el derecho de acceso a todos los discapacitados psíquicos. En relación con dicha cuestión, la Administración ha comunicado que la Gerencia de Servicios Sociales ha concertado ya 7 plazas de estancia temporal en un centro de Palencia para personas con discapacidad psíquica y alteraciones de conducta que dificulten la normal convivencia, y otras 4 plazas de estancia permanente en otro centro de esa misma provincia, valorándose positivamente por esta Procuraduría la creación de este nuevo tipo de plazas. En otro orden de cosas, el tratamiento de los trastornos de la personalidad, entre ellos el trastorno límite, por parte del sistema público, ha llevado esta Procuraduría a considerar que la Consejería de Sanidad debe crear, o al menos valorar, como así se ha recomendado, la conveniencia de crear unidades específicas para abordar de manera integral el tratamiento de los trastornos de la personalidad, especialmente los trastornos límite. Respecto a esta cuestión, se considera oportuno destacar que el Procurador del Común ha constatado, incluso en fechas posteriores a la de cierre de este informe, que en ocasiones son los propios facultativos del sistema sanitario público los que consideran necesaria la intervención de recursos específicos,
concretamente de unidades específicas de trastornos límite de la personalidad, inexistentes, sin embargo, en esta comunidad. Por otro lado, y en relación también con las reclamaciones recibidas, la Procuraduría ha recomendado a la Consejería de Familia y a la Consejería de Sanidad tanto la creación y puesta en marcha de recursos residenciales para personas con patología psiquiátrica grave y prolongada, miniresidencias, como la elaboración y aprobación de una normativa específica para los centros residenciales destinados a personas con enfermedad mental como recursos específicos dentro del sistema de acción social, dada la preocupación ante la existencia de centros de imprecisa definición legal, que llevan muchos años existiendo y siguen existiendo, para bien o para mal, para satisfacción de no pocos de los familiares de los enfermos. Es una situación que, les confieso, me desconcierta. Y sería bueno que entre todos encontráramos una solución, ¿no? Esa resolución, como quiera que sea, fue formalmente aceptada. Finalmente, debe destacarse que en relación con la resolución dirigida a la Consejería de Familia, recomendando que se procediera a la creación de una comisión de tutela para el ejercicio, entre otros, de los cargos tutelares de personas mayores de edad, incapacitadas legalmente, y la que se dio cuenta en el informe anual del pasado año, la citada Consejería ha aceptado la misma. En el ámbito de protección de las personas con discapacidades físicas, debo destacar la actuación de oficio relativa a la existencia de barreras arquitectónicas en muchos de los albergues de peregrinos del Camino de Santiago. En la misma se ha puesto de manifiesto la necesidad de eliminar dichas barreras arquitectónicas. Respecto a la comunidad gitana, debo indicar que desde el inicio de la actuación de oficio sobre los problemas que plantea su integración, los muy difíciles problemas que plantea su integración, se han celebrado o he celebrado reuniones periódicas, he seguido celebrando reuniones periódicas con representantes de asociaciones gitanas de distintas provincias. En relación con esta cuestión, quiero poner de nuevo de manifiesto que las medidas adoptadas por los poderes públicos, evidentemente preocupados, sea cual sea el color político de la administración en cuestión, en todos los ámbitos sociales tendentes a la integración de este colectivo, no podrán dar los resultados esperados mientras, por un lado, los unos, me refiero ya a los componentes del común, no las administraciones, no superen prejuicios sociales y raciales y, por otra parte, haya quienes escuden en pretendidas tradiciones gitanas para denominar lo que no son más que malos hábitos, en muchos casos, que los demás, gitanos y no gitanos, no tienen por qué soportar. Por otro lado, no puedo dejar de lamentar la paralización de las obras de construcción de un grupo de viviendas de protección pública destinadas a varias familias gitanas que llevan años viviendo en cuadras. No es que las llame cuadras porque son tan malas que se parecen a cuadras, es que son cuadras construidas para animales. Ya lo denuncié aquí en años anteriores, en un municipio de la provincia de León y en cuya financiación participa la Consejería de Fomento, en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre ambos. Creo que el año pasado, hace 2 años, incluso les anunciaba ya la próxima inauguración de estas viviendas. Estamos en la fecha en que estamos y todavía están sin inaugurar y las obras detenidas por razones que todavía ignoro, pero que acabaré conociendo. Un año más esta institución se ha ocupado de la actividad de las instituciones en relación con lo que se conoce como recuperación de la memoria de quienes se vieron privados de derechos fundamentales como la vida o la libertad en la guerra civil y en la época franquista posterior. Esta Procuraduría puso de manifiesto en este espinoso tema a la Administración autonómica, y lo hice llegar al Gobierno de la Nación, la necesidad de que procediera a regular las actuaciones que deben ser llevadas a cabo una vez que sea solicitada la localización de una fosa común, garantizando en su caso el papel protagonista de los familiares, incluyendo aquellos que se opongan a la exhumación, pues esta en ningún caso debe ser impuesta por particulares ajenos a las víctimas. En este sentido, deben ser los familiares, en principio, quienes adopten las decisiones acerca de las actuaciones de recuperación y homenaje que deban desarrollarse, que no siempre tiene por qué implicar la exhumación de los restos, correspondiendo a los poderes públicos el papel de apoyo e impulso de tales actuaciones. La supresión que el nuevo Reglamento de Ecología Sanitaria Mortuoria de Castilla y León
ha realizado de la autorización antes exigible para la exhumación de este tipo de restos humanos, hace más necesario aún, si cabe, que se regulen de forma específica este tipo de actuaciones. No sé a quién corresponde la regulación, señorías, desde luego no al Procurador del Común, pero hay que hacerla. A mi juicio, los poderes públicos tienen que intervenir y establecer un principio de regulación. En relación con la inmigración española en el extranjero, y pese a que nuestra comunidad cuenta todavía con una amplia colonia de emigrantes, creo que la Administración autonómica solo ha realizado actuaciones de protección de sus derechos económicos y sociales puntuales y de escasa relevancia. Esta circunstancia ha motivado que esta Procuraduría haya llevado a cabo diversas actuaciones a instancia de parte y de oficio en relación con este colectivo. También la insuficiente protección de los derechos económicos y sociales de los emigrantes y el proceso de reforma estatutaria al que podemos vernos abocados en el futuro han llevado a esta Procuraduría a dirigirse al presidente de la Junta de Castilla y León y al presidente de estas Cortes para sugerirles, con todos los respetos, la conveniencia de introducir el Estatuto de Autonomía como objetivo de la política autonómica la atención a nuestros emigrantes castellanos y leoneses mientras permanezca su residencia en el exterior. En este mismo contexto, pero en relación con el fenómeno de la inmigración extranjera en España, considero hacerse lo posible. Delicada cuestión la que voy a abordar, señorías, pero quiero hacerlo. Debe hacerse lo posible para evitar que los españoles más desfavorecidos tengan la sensación de que solo ellos pagan las consecuencias del gran esfuerzo que España está haciendo por asimilar al colectivo de inmigrantes. Quizá de manera equivocada, pero más de una vez, tras aclararme que no son xenófobos, los ciudadanos acaban acusándonos, a mí me lo han dicho en más de una ocasión, a los cargos públicos de ser generosos a su costa. En el año 2004 han sido varias las modificaciones normativas que han sido sugeridas a la Administración estatal y autonómica. Por falta de tiempo tengo que remitirme, alguna de ellas ya he hecho referencia en mi intervención hasta estos momentos. En lo que se refiere al resto me remito a la lectura del informe. Señorías, al leer el informe y los informes anteriores, habrán observado la repetición a lo largo de los años de no pocas de las cuestiones que se plantean por los ciudadanos. Varían las personas que las presentan, el lugar o los funcionarios o autoridades contra quienes van dirigidas, pero el caso es que uno y otro año nos encontramos con quejas relativas a respuesta, tardanza en indemnizar, disciplina urbanística, expropiaciones, falta de abono del justiprecio, prestación de servicios mínimos, etc. Ante tales hechos, algunos me han preguntado, y algunos de ustedes en conversaciones o en este mismo salón de sesiones, ¿no es desalentador para el Procurador del Común tener que hacer frente un año tras otro a los mismos problemas? O yendo más allá, por algunas personas o en los medios de comunicación se ha hablado la cuestión: ¿para qué sirve el Procurador del Común si los problemas con la Administración aparecen y reaparecen sin solución apenas de continuidad? Y sin embargo, señorías, la respuesta a la pregunta es, a mi juicio, sencilla, aunque soy juez y parte y en consecuencia quizá no sea la persona más oportuna para abordar el tema. El Procurador del Común contribuye a resolver cuestiones concretas que le plantean los ciudadanos, pero esperar de él que como consecuencia de su trabajo vaya a hacer desaparecer la mala administración sería ilusorio, casi absurdo. Sería considerable una especie de superhombre con poderes omnímodos, deus ex machina, capaz de resolver problemas secundarios. Señorías, permítanme recordarles que la jurisdicción contencioso-administrativa lleva funcionando más de siglo y medio, desde 1845, sin que por ello desaparezcan las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos cometidas por la Administración. Y no por ello se va a pensar que los jueces deben caer en la desesperación, ni mucho menos que haya que hacer desaparecer la posibilidad que los ciudadanos tienen de dirigirse a los tribunales para defenderse frente a la maquinaria administrativa.
En este sentido, la Procuraduría del Común viene a ser un instituto externo más y no el más importante. El primero siempre será el Poder Judicial para supervisar a la Administración defendiendo los derechos de los ciudadanos. Más concretamente, ha sido creada no solo para la protección de tales derechos y libertades, sino también para la tutela del ordenamiento jurídico y del Estatuto. Y esta pregunta sí que es pertinente y hay que intentar responderla, ¿no? ¿En qué medida esos fines están siendo alcanzados por el Procurador del Común? No es fácil, al menos a mí me resulta muy difícil dar una respuesta, y no solo debido a la configuración de la propia institución, con características que permiten a no pocos observadores calificarla de magistratura de persuasión o de magistratura moral, sino porque siendo yo, de nuevo insisto en ello, juez y parte, corro el peligro de confundir lo que no son mis propias limitaciones personales con las limitaciones que ofrezca la normativa que regula la Procuraduría del Común. De todos modos, señorías, me gustaría realizar en este momento algunas precisiones relativas a las estadísticas que aparecen recogidas en el informe anual y que están íntimamente relacionadas con esa pregunta, con la respuesta a esa pregunta de ¿para qué sirve el Procurador del Común? Porque si no sirviera, en sus manos está eliminar la institución. En primer lugar, conviene recordar que las resoluciones dictadas por el Procurador dan con frecuencia la razón a las administraciones, lo que no siempre es fácilmente comprendido por el común. Por ejemplo, en el último año, de haber cerrado a fecha 31 de marzo, como en años anteriores, los porcentajes habrían sido de 54% favorables a la Administración y 46% favorables a los presentadores de las quejas. Por cierto que los porcentajes publicados en el informe, habrán observado, llaman incluso la atención, fueron computados 2 meses antes, de ahí que las diferencias parezcan mayores. En los informes se recogen también los datos relativos a la aceptación de las resoluciones, aceptación que, como es sabido, no viene impuesta por la ley. En el año 2004, la Administración Autonómica ha comunicado la aceptación expresa del 57% de las resoluciones realizadas y la Administración local bastante menos, el 46%. Si bien debe tenerse en cuenta que en los mismos no se incluyen las aceptaciones tardías de las resoluciones realizadas, es decir, las que tienen lugar una vez cerrado el expediente por falta de respuesta a nuestras resoluciones. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi preocupación por el hecho de que la Administración, sobre todo la local, no manifieste su postura claramente respecto de las resoluciones del Procurador del Común. No me refiero ya a los requerimientos de información, sino a la fase final del expediente, las resoluciones finales del Procurador del Común, en no pocos expedientes. El último año, el porcentaje de no respuestas a resoluciones dirigidas a la Administración local se situó en torno al 19%. Y ello pese a la obligación que impone la ley de responder en el plazo de 2 meses a dichas resoluciones. El hecho de que el Código Penal no castigue a las autoridades o funcionarios en este supuesto, a diferencia de lo que sucede con la obligación de facilitar la información cuyo incumplimiento sí está castigado por el Código Penal, ello, decía, no debe ser óbice para que se cumpla con la obligación de comunicar la aceptación o no de la resolución. Cuestión distinta es la del cumplimiento efectivo de las resoluciones. No solo porque en ocasiones las contestaciones de las administraciones son preocupantemente ambiguas, sino porque es muy difícil hacer el seguimiento del cumplimiento. A veces una administración hace depender el cumplimiento de la existencia o no de fondos para afrontar muy frecuentes administraciones locales, o bien de la mayor o menor rapidez que el aparato administrativo correspondiente imprima a sus actuaciones. No son raros los supuestos en que una persona vuelva a irse al procurador para, después de haber sido cerrado un expediente por aceptación de la resolución, solicitar que se vuelva a abrir ante la pasividad de la autoridad pertinente. La aceptación de una resolución por la Administración no significa, pues, necesariamente su ejecución. Del mismo modo, salvadas las distancias, que en ocasiones se debe instar la ejecución forzosa de las sentencias de los tribunales para el cumplimiento del fallo,
Por cierto, más de una vez como procurador del común he tenido que preguntar a una administración por la no ejecución de una sentencia. Los ciudadanos, salvadas las distancias, quiero decir, con el Poder Judicial, lo cierto es que los ciudadanos se dirigen al procurador del común para advertirle de que, pese a la formal aceptación de una resolución, la administración no ha actuado en consecuencia. Por ello, me atrevo a sugerirle, señoría, una reforma de la Ley 294, en la línea de las efectuadas ya en otras comunidades autónomas, que obligue a la Administración a motivar, en su caso, el rechazo de una resolución, que no baste con el rechazo, y a comunicar las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma, como prevé, por ejemplo, la ley reguladora del diputado del común en las Islas Canarias. Por esto, no se trata de hacer, a pesar de que algunos lo reclamen, vinculante la resolución del procurador del común, en ningún caso. Nos convertiríamos entonces en un juzgado más. Esa singularidad queda reservada a las resoluciones de los jueces. Ahí no debe haber la más mínima reserva. Pero es que además, señorías, a cambio de esa no ejecutoriedad, los defensores del pueblo pueden ir en ocasiones más allá de donde puede llegar el juez o el propio Ministerio Fiscal. Sobre esto hemos cambiado impresiones mi adjunta Teresa Cuena y yo con cierta frecuencia. Como saben, las resoluciones del procurador del común se ajustan a criterios estrictos de legalidad, cuando de lo que se trata es de corregir alguna irregularidad constatada en la actuación de la Administración, tomando en consideración y aplicando los criterios sentados por la jurisprudencia, lo que es el caso de la mayoría de los expedientes. Al leer los informes se habrán percatado, en el interés de publicar las resoluciones en su totalidad, se habrán percatado de que las resoluciones del procurador del común tienen en la forma y en el fondo mucho de sentencias. No son meros llamamientos doceañistas a ser justos y benéficos, en absoluto. Lo que ocurre, y a ello me refería, al hablar de la flexibilidad que la no ejecutoriedad de las sentencias permite en su actuación al procurador del común, lo que ocurre es que el procurador, cuya función coincide en parte con la desarrollada, insisto, por los tribunales de justicia, puede, precisamente por no parte de un órgano judicial, sugerir o recomendar a la Administración actuaciones que pueden responder a criterios de oportunidad, pero que en último término, además de fines generales, satisfacen derechos de los ciudadanos y necesidades reales de los mismos, constatadas en el transcurso de una investigación. En este sentido, el contenido de sus resoluciones, por ejemplo, puede tener como exclusiva o principal finalidad la creación de nuevos recursos sanitarios o sociales o la ampliación de los ya existentes, algo vedado en principio a nuestros tribunales de justicia. Con la creación de los defensores se intenta completar el sistema de garantías y de control de la Administración, al ser unas instituciones más próximas a los ciudadanos, o deben serlo al menos, y por eso nos hemos esforzado, más ágiles e informales en su procedimiento y con un campo de actuación más amplio que el de los tribunales de justicia, al poder incidir en el control de prácticas administrativas ajenas a la actuación de los tribunales. Ejemplo de este tipo de actuación sería la recomendación dirigida a la Consejería de Fomento para establecer un procedimiento de adjudicación de viviendas protegidas de promoción privada que sustituya la actual ausencia de regulación. Además, los defensores siempre tienen en sus manos la posibilidad de actuar ante la constatación personal, sin previa reclamación de parte de hechos concretos, iniciando la correspondiente actuación de oficio dirigida a corregir o a provocar la actuación de la Administración allí donde falte o pueda resultar precisa. Por ejemplo, la necesidad de proceder a la restauración de un monumento o la modificación de la señalización viaria por razones de seguridad vial. ¿Cuántas veces me he dirigido a la Administración, señorías, sin éxito, lamentablemente, llamando la atención sobre la necesidad de proceder a la restauración de la plaza de la Villa de Arévalo? Es un ejemplo como otros. En otros casos, ciertamente, he sido atendido. Pues bien, esa mayor flexibilidad es precisamente posibilitada por la no ejecutoriedad de las resoluciones de un defensor del pueblo, de un procurador del común. De no ser así, las reglas procedimentales serían inevitablemente, necesariamente, mucho más rígidas, tanto como las que rigen para los tribunales de justicia. Por otro lado, se solucionan casos sin necesidad de llegar a emanar una resolución. Lo que ocurre es que es muy difícil contabilizarlos
es muy difícil contabilizar las cuestiones solucionadas por el Procurador del Común durante la tramitación de un expediente, sin necesidad de que llegue a emanar una resolución. En no pocos casos tenemos conocimiento de la solución a través de los pocos firmantes, de los propios firmantes de las quejas, que nos lo comunican, o a través de los medios de comunicación, pero sin que la autoridad o el funcionario correspondiente lleguen a reconocer, mediante la aceptación de una resolución, su conducta incorrecta o reprobable objeto de la queja. De todos modos, porque efectivamente hay quejas que pueden encontrar su solución durante esa primera fase de la tramitación de un expediente. Me refiero a la fase a la que corresponde el requerimiento de información y porque es arma importantísima de control. El legislador español, las Cortes Generales, en el nuevo Código Penal, incluyeron un artículo, el artículo 502, párrafo 2, que, como saben, ha dado pie a no poca incomprensión, a no poco desasosiego, cuando no irritación en alguna administración de diferente color político, por cierto. En efecto, ya la propia Ley 294 establece la obligatoriedad de responder al Procurador del Común, pues la tutela de derechos y libertades y la defensa del ordenamiento jurídico no podrán ser efectivos y eficaces ante una negativa o retraso por parte de la Administración objeto de supervisión en la remisión de la información precisa, y además causa el correspondiente desconcierto y desmoralización en el ciudadano que presenta la queja. Es más, esos mismos efectos se producen cuando la información remitida es sesgada, lo que ocurre en ocasiones, por eso hay que insistir, es sesgada, parcial o encierra una respuesta evasiva. De hecho, señorías, la remisión de parte de la información o la ocultación de algún extremo puede ser equivalente en la práctica, sobre todo en algunos casos, a su negativa. Y es que una obligación cuyo incumplimiento no acarrea consecuencias, en la práctica no es tal. De ahí que, además de la amenaza de publicar en los informes los nombres de quienes no colaboren, lo que no parece preocupar demasiado a algunos, debo confesar, el ordenamiento jurídico español incluye esa punitiva. Como saben, el Procurador del Común hasta hoy no ha hecho uso de la facultad de trasladar al Ministerio Fiscal la falta de colaboración. De ahí que, además de la amenaza de publicar en los informes los nombres de quienes no colaboren, lo que no parece preocupar demasiado a algunos, debo confesar, el ordenamiento jurídico español incluye esa previsión punitiva. Como saben, el Procurador del Común hasta hoy no ha hecho uso de la facultad de trasladar al Ministerio Fiscal la falta de colaboración, pero no por falta de colaboración. La falta de colaboración de las administraciones sujetas a su supervisión, tal y como me impone la ley, la ley aprobada por estas Cortes en su artículo 18, párrafo 2. No es algo que yo pueda considerar hacerlo o no, estoy obligado a hacerlo. Sí es cierto que tras dirigirme varias veces, superando con mucho el mes de plazo, para desesperación y protesta en ocasiones de los ciudadanos afectados, que me lo echan en cara, pero usted no tiene un mes de plazo para obligar a contestar, ¿cómo es que está esperando ya varios meses? Sí es cierto, les decía, que tras dirigirme varias veces a una administración, he acabado por apercibir formalmente a esa administración del envío al Ministerio Fiscal de la documentación correspondiente. Por ejemplo, en el último año, como pueden ustedes ver, lo he hecho en 51 ocasiones de un total de 2.300 expedientes, todas ellas referidas a la administración local. Y no me he dirigido aún al Ministerio Fiscal, porque aunque sea a base de paciencia, lo cierto es que hoy por hoy todas las administraciones han acabado por remitirme la información requerida. Y creo, aunque admita las críticas a que me refería hace un momento por parte de algunos firmantes de las quejas, que cuando se pone en práctica esta experiencia dura pero nueva, hay que hacerlo con gran prudencia y moderación. La colaboración de las administraciones públicas con el Procurador del Común, facilitando los informes que les solicito, aparece reflejada en los informes anuales. Pues bien, aparte de la reforma de la Ley del Procurador del Común
Como consecuencia de todo lo que les acabo de decir, entre otras cosas, esa colaboración ha aumentado notablemente. En el año 2004 el porcentaje de la administración local a la hora de remitir la información requerida se situaba en un 85%, porcentaje sensiblemente superior al 80% que aparece recogido en el informe anterior, del año 2003. Es más, dicho porcentaje del 85% se hubiera elevado al 89% si el mismo se hubiera obtenido como en años anteriores a fecha 31 de marzo. Por todo lo que acabo de decir, y acabo con esta parte de mi intervención, me parece conveniente añadir que quizá la expresión magistratura de persuasión, magistratura meramente moral, no sea del todo exacta cuando hablamos de esta fase del requerimiento de información. Esa expresión puede ser engañosa en cuanto al alcance real de los instrumentos de que dispone el procurador del común y que a partir del momento en que acepta ser titular de esta institución está obligado a utilizar. Con toda la prudencia del mundo, señorías, pero está obligado a utilizarla. Señorías, hace unos momentos me refería a la conveniencia de reformar la ley en un aspecto concreto. Me comprometo a enviar a la Mesa de las Cortes, porque carezco de tiempo ya para profundizar en la materia, una relación de otros aspectos de posibles reformas de la ley, que con todos los respetos someteré a su consideración, en orden, a la vista de esta experiencia, a mejorar el funcionamiento de la institución. Señorías, me he esforzado por desarrollar las funciones asignadas a esta institución basándome en los principios de independencia, autonomía y objetividad proclamados en la ley. En cuanto al principio de la independencia, quiero subrayar que ha presidido en todo momento mi actuación, lo que ha sido tanto más fácil cuanto que la actitud mantenida por los grupos parlamentarios ha sido de absoluto respeto institucional, ejemplar. Desde que en julio de 1994 se establecieron los primeros contactos para estudiar la posibilidad de mi candidatura. Conviene resaltar que los grupos parlamentarios se han mantenido fieles a la idea que sus portavoces expresaron en la sesión celebrada por estas Cortes el 25 de febrero de 1993, cuando manifestaron su acuerdo no solamente en orden al control de la ley del Procurador del Común, sino también buscando el consenso de todos los partidos sin poner condicionamientos de ningún tipo para garantizar la independencia del titular. Tal ha sido el respeto y el apoyo de que he disfrutado durante estos años y del que continúo disfrutando en estos momentos, ahora, como muestra el hecho de que, aun habiendo expirado mi mandato en febrero, los grupos y sus componentes están evitando movimientos y declaraciones que pudiesen socavar mi autoridad en un momento en que solo estoy en funciones, en tanto yo siga ejerciendo esas funciones. Lo que haré, pueden estar seguros de su plenitud hasta el final, hasta que tome posesión quien me suceda en el cargo. Por otro lado, y por lo que a mí respecta, no quisiera dar la impresión de caer en una actitud de soberbia si añado que, teniendo en cuenta precisamente la independencia que en caso de resultar eventualmente elegido, me remonto al año 94, que en caso de resultar eventualmente elegido debería presidir mi actuación, en ningún momento, señorías, hice gestión alguna, ni realicé el más mínimo gesto para conseguir mi elección. Me limité a responder a las preguntas que los miembros de la Junta de Portavoces estimaron oportuno hacerme y a ponerme a disposición de los oradores para contestar a cuantas cuestiones desearan plantearme. Lo mismo cabe decir a propósito de mi actitud en el momento de la finalización de mi primer mandato y la renovación del mismo. Tener otro tipo de conducta, señorías, ofreciéndose u ofreciendo y pidiendo, cuando se trata de ocupar cargos controladores de esta naturaleza, es algo a mi juicio reprobable que tal vez sea suficiente para operar el correspondiente rechazo. Íntimamente relacionado con el principio de independencia está el de autonomía, que debe estar presente en las actuaciones del Procurador del Común y que ha sido respetado e impuesto desde el primer momento
al haber podido configurar libremente la organización personal y material de la institución de la que soy titular, siempre, claro está, dentro de los límites presupuestarios establecidos por los órganos competentes. En el ejercicio de esa autonomía, si he cometido errores, son achacables exclusivamente a mi persona. Exclusivamente a mi persona. No ha habido ningún tipo de presión sobre mí que pudiese justificar ese tipo de errores. Y, en tercer lugar, el principio de objetividad, el mismo que, por cierto, la Constitución española exige de las administraciones cuando dice que la administración pública sigue con objetividad los intereses generales y que es esencial también en las actuaciones de un defensor del pueblo. Siendo inevitable, señorías, que quienes somos titulares de estos cargos, como cualquier ciudadano, participemos de una cosmovisión, participemos de una manera de entender el mundo y la historia, de una ideología, ¿por qué no decirlo? Lo importante es que realicemos nuestras funciones con objetividad, sin dejarnos llevar por instrucciones de nadie, ni de individuos, ni de organizaciones políticas o de otra naturaleza, debiendo actuar siempre con neutralidad y con imparcialidad. Y finalizo agradeciendo a todos los grupos parlamentarios el haberme hecho el gran honor de ser el primer procurador del Común de Castilla y León. También mi agradecimiento a quienes han ocupado y ocupan la presidencia de la Junta y de estas Cortes, así como los procuradores que han dejado de pertenecer a esta Asamblea, con un recuerdo especial para los señores Herrero y Rad. Don Antonio Herrero, además de impulsor, como saben sus señorías, de la creación de esta institución, me distinguió con su apoyo constante durante los años que vivió esta comunidad autónoma como procurador. También quiero expresar mi gratitud por el inmerecido reconocimiento que han hecho de mis actuaciones a favor de los colectivos respectivos, entre otros, Aspaín, la Fundación Intras, la Federación de Asociaciones Gitanas, el Hogar de la Esperanza, el FEAFES de Castilla y León, etc. Quiero dar las gracias al personal de CONFE que ha trabajado estos años contra viento y marea en el Procurador del Común, en especial a mi adjunta, Teresa Cuenaboy, que ha aportado su experiencia judicial y a la que, como me ha manifestado más de una ocasión, también le ha enriquecido profesional y personalmente su trabajo en la institución. También a la asesora jefe, Beatriz Fidalgo, no solo por su labor de coordinación de los trabajos de elaboración de este informe, también por su dedicación a la institución, capacidad de trabajo y sentido de la lealtad institucional y, por qué no, también personal. A María Virtudes Santos, funcionaria de estas Cortes, que siempre se ha esforzado para que las estadísticas de los informes respondan lo más exactamente posible a la realidad y cuya experiencia al frente de la Administración del Procurador del Común es, juntamente con la del resto de los funcionarios, cómo olvidar la minuciosidad con que don Manuel González lleva las cuentas del Procurador del Común, garantía de continuidad de la institución. Ya acabo, señor presidente. Decía, no sin emoción, que ser el primer Procurador del Común de Castilla y León es un gran honor para mí. Al tratarse de unas tierras a las que me he sentido unido, yo diría que con sentimiento unamuniano desde mi infancia. Al tratarse de una comunidad histórica por excelencia, heredera de unos reinos que primero por separado y después unidos han desempeñado y quisiera que siguieran desempeñando un papel fundamental por integrador en la historia de España. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señor García Álvarez. Para un turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto el señor Otero Pereira. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Buenas tardes, don Manuel García Álvarez. A veces una imagen dice que vale más que 1000 palabras. En este caso, un aplauso, una ovación continuada como esta, y yo creo que esta sentida vale más que 1000 palabras que podamos decir. Es verdad que más que utilizar estos 15 minutos que me concede el reglamento del presidente para hacer un balance del año de su gestión, procede a hacer un balance conjunto de lo que ha sido un tiempo más amplio desde que usted inició esa andadura como procurador del común. Y cuando se trata de balances, se trata de balanzas también. Y las balanzas tienen un haber y un debe. Y yo creo que habrá que referirse a ese haber y a ese debe para ver al final qué es lo que pesa más, que en su caso está meridianamente claro, ¿no? Eso no hay lugar a dudas. Mire, lo destacaba usted en su introducción, don Manuel: tramitar expedientes, dar a conocer la institución, organizarla internamente, modificar o proponer la modificación de la ley del procurador del común y ganarse la confianza de los ciudadanos. Creo que eso es el haber de estos años como procurador del común. Tramitar expedientes lo ha hecho usted y lo hará quien le suceda en el cargo. Es la obligación y la función del procurador del común. Dar a conocer la institución, supongo que lo seguirá haciendo el que le suceda en el cargo, pero quien ha tenido más dificultad, quien tiene más trabajo, más que hacer y más mérito en dar a conocer la institución, primero. Evidentemente, una institución nueva, cuando nace y es desconocida, exige un mayor esfuerzo, mucho mayor esfuerzo para darla a conocer a los ciudadanos que cuando quien ocupe el cargo de procurador del común en el futuro se va a encontrar una institución que ya está en marcha, una institución que ya tiene unos años de conocimiento de los ciudadanos. Por tanto, ese ha sido un trabajo especial del primer procurador del común y ha sido suyo. La organización interna de la institución también le corresponde en mayor medida al primer procurador del común. El que le suceda a usted se encontrará una organización en marcha que podrá retocar, que podrá modificar parcialmente, pero una organización que ya está en marcha merced al intenso trabajo que el primer procurador del común ha tenido que hacer. La proposición de modificar la ley del procurador del común ha sido, yo creo, que otro de los motivos que hay que poner en el haber, porque de verdad que tuvo usted que ponerse pesado para que en estas Cortes le hiciéramos caso. Necesitamos 3 años escuchando esa necesidad de reforma para realmente proceder a la reforma, y yo creo que además, se lo preguntaba el año pasado, esa reforma ha sido útil, ha sido buena para dinamizar y para su funcionamiento y para hacerlo más efectivo y más práctico. Y ganarse la confianza de los ciudadanos. Ese, yo creo, don Manuel García Álvarez, que es quizá uno de los méritos más complejos, más complicados y más difíciles. Mire, para que alguien a quien un ciudadano acude preocupado o molesto o enfadado, para alguien con estas condiciones, que es la mayor parte de los ciudadanos que acuden mediante sus quejas a la figura del procurador del común, ganarse la confianza de esta gente no es una tarea fácil. Para ganarse la confianza hace falta, además de lo que usted decía y lo que le impone la ley, la independencia, la autonomía y la objetividad, 3 conceptos que, por cierto, en la ley quedan muy bonitos, pero que hay que demostrarlo en la práctica, y usted lo ha demostrado. Hay también que transmitir a los ciudadanos eficacia en su labor y, sobre todo, esa confianza que deriva que se ponen en manos de alguien que tiene capacidad y conocimientos para resolver sus problemas. Y yo creo que cuando nos planteamos estas cuestiones, llegamos a la conclusión de que quienes le eligieron a usted, yo en aquel entonces no estaba en esta Cámara, quienes decidieron que fuera usted el procurador del común, acertaron plenamente. De verdad se lo digo, que con el paso del tiempo y ya pudiendo valorar las cosas, ha sido un acierto que usted haya sido el primer procurador del común de Castilla y León. Yo creo que todo esto pesa mucho en una parte de la balanza. Hay otra parte en la balanza que es el debe, pero fíjese, el problema es que esa parte de la balanza, ese debe, no es imputable ni a usted, ni a la institución, ni a su equipo. Yo creo que es imputable a quienes no han puesto encima de la mesa todas las posibilidades y todos los medios que usted hubiera necesitado todavía para trabajar, no sé si con más eficacia, es difícil, pero con más confort, desde luego. Ya hemos hablado aquí del tema en otras intervenciones suyas.
Yo sé que a usted no le gusta pedir, yo sé que usted es muy prudente a la hora de pedir lo que sea, que ha sido prudente y que lo va a seguir siendo. Pero eso no quiere decir que los demás veamos que usted ha trabajado con un presupuesto escaso. Y no lo decimos por decir, lo decimos porque el Procurador del Común, la institución del Procurador del Común,